Para todos los que bailamos, el tango es el abrazo, pero cuando la música se detiene, hay que tomar la decisión. Por eso te voy a explicar aquí cómo separarse después de bailar un tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más sorprendente que lustrarse los zapatos de tango con un cepillo de dientes. Y me estoy refiriendo a cómo separarse luego de bailar un tango, cómo debiéramos desprendernos del abrazo una vez terminado el tango. Una acción no menor, aunque pueda parecer trivial, porque en las milongas es común que las parejas bailen 3 o 4 tangos consecutivos intercalados con breves pausas, con pausas que son momentos cruciales que permiten a los bailarines romper el abrazo. Un breve instante propicio, diría yo, para socializar, intercambiar palabras o simplemente refrescar la postura, como un tiempo para reconectar con uno mismo y con el entorno y hasta tomarse un pequeño respiro en medio de la intensidad del baile. Pero obviamente que no descarto que a veces también se eligen otras opciones, ya que no todos los bailarines optan por este desprendimiento. Algunos, como te conté en otro video, prefieren mantener el abrazo continuo, una elección que puede deberse a diversas razones. Por un lado, a que algunos se sienten cómodos en esa conexión íntima y disfrutan de la cercanía y el calor que proporciona el abrazo. Y por otro lado, a que algunos milongueros o milongueras del mundo, al no dominar el idioma, encuentran en el abrazo continuo una forma de seguir sintiendo la música y la energía del momento sin la necesidad de establecer una comunicación verbal. Hoy, recién ahora me doy cuenta que invité solo extranjeras porque ninguna quiso hablar conmigo. Pero ya sabemos que las dinámicas pueden variar entre las diferentes parejas. Para algunas, por ejemplo, separarse después de bailar un tango puede ser un acto liberador, como si se regresara de un viaje a la luna emocional para anclar en la realidad. Así como para otros, podría interpretarse como una ruptura abrupta de un momento que quisieran prolongar indefinidamente. Por eso aquí te quiero hablar de al menos 3 modos de separarse luego de cada tango que deberías revisar si te caben las de la ley. Porque la forma en que un milonguero o una milonguera se separa después de bailar puede influir significativamente en la energía que reinará para el resto de la tanda. Una separación abrupta, especialmente tras el primer tango, puede generar incomodidad y dejar un mal sabor que afectará el estado emocional de ambos miembros de la pareja durante el resto de la noche. Por eso, me parece importante contar en este espacio que existen por lo menos 3 situaciones incómodas de separación que vale la pena explorar y que posiblemente hayas atravesado en tu camino de tango o puedas llegar a atravesar. La primera, y quizás la más notoria, es cuando la mujer expulsa con sus brazos al varón casi antes de terminar el tango, como si le dijera: estuviste bien, pero ya no me servís. Un tipo de separación que puede ser especialmente desconcertante, ya que no solo rompe el abrazo de forma abrupta, sino que también funciona como si te enviara un telegrama de despido. Algo que generalmente vi más en el rol seguidor que en el rol conductor. Pero, como fuere, es un gesto que puede ser interpretado de muchas maneras, porque desde la perspectiva masculina puede resultar doloroso y desalentador, como si el esfuerzo y la energía invertida en el baile no hubieran valido la pena. De pronto, la sensación es tan rápida que termina por afectar la confianza, sobre todo entendiendo que la intimidad del tango se basa en la conexión emocional y física. Yo lo pasé y no es tan doloroso. 10 sesiones de terapia y estás como nuevo. Ahora, la segunda situación que suele ocurrir en el momento de separarse tras un tango es cuando la mujer apenas termina de sonar la música, levanta la cabeza y mira directo a los ojos del varón como si buscara su aprobación o como si le dijera: decime, papito, si no te bailé como la mejor. Una actitud que, aunque en principio puede parecer un gesto de complicidad,
a menudo produce entre gracia e incomodidad a la vez, porque esa mirada de inmediato transforma el baile en un instante delicado. Digo, la mirada intensa que ella lanza puede interpretarse como una búsqueda de validación por parte del varón, como si éste tuviese que confirmar la calidad de la actuación que acaban de llevar a cabo en la pista. Y funciona como una expectativa que puede hacer sentir una ruptura repentina de la conexión íntima que se estableció durante el baile, lo cual a su vez hace que el varón, en este contexto, experimente una mezcla de emociones, ya sea sentirse halagado por la atención, como también verse abrumado por la presión de tener que responder a esa búsqueda de aprobación. Y la situación, además, puede llevar a malentendidos. El varón puede interpretar la mirada, esa mirada de la mujer, como un deseo de continuar la conexión emocional de otra manera, mientras que ella, en realidad, solo busca un reconocimiento del momento compartido. O puede interpretarse la mirada como el modo en que ella aprendió a terminar un tango. En cualquiera de estos casos, debo destacar aquí que el tango, en su esencia, es un baile de emociones y conexión, y la forma en que nos separamos también puede reflejar esa intimidad en lugar de transformarse en una evaluación pública. Por lo cual, la mirada de aprobación podría verse como un hermoso gesto, pero debiera manejarse con cuidado, sobre todo en la milonga, donde lo que importa es la comunicación corazón a corazón o abrazo con abrazo. Todo muy bien, pero cuando te miran y se te ríen en la cara. Pero hay un caso más que te quiero compartir, y se trata de la tercera situación, que suele ocurrir cuando la mujer apenas termina de bailar, se desprende y comienza a hablar como si nada hubiera ocurrido, retomando una conversación que había quedado pendiente, haciendo gala de una incontinencia verbal o, en el peor de los casos, saludando a otro hombre que se encuentra en la pista y que califica como un amigo. Un tipo de separación que puede ser particularmente desconcertante para el varón, ya que rompe la magia del momento compartido y hasta lo hace sentir invisible. Por supuesto que es entendible que a veces los nervios puedan desatar estas verborragias. En el calor de la milonga, la emoción y la adrenalina pueden llevar a algunos a hablar sin pensar, como si se tratara de un regreso a la normalidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, me parece, este comportamiento termina por conspirar contra el desarrollo placentero del baile, al punto de disipar rápidamente la conexión para reemplazarla por la banalidad de una conversación cotidiana. Imagínate que acabas de compartir un tango y de repente la mujer se aleja del abrazo y empieza a hablar de algo trivial. Te desalienta tanto que es como si el mundo se hubiera detenido en un instante para que la intimidad del momento pase a convertirse en una anécdota y nada más. Y peor cuando ella se dirige a otro bailarín en la pista que te arruina el deseo de seguir bailando. Pero, para no quedarme solo en estas observaciones, quiero compartirte una reflexión. Y es que, a mi parecer, lo ideal, luego de que termine el tango, es quedarse abrazados durante 4 o 5 segundos antes de separarse. No te pido que los cuentes, sino que sientas esos segundos en contacto con el otro cuerpo. Digo, se trata de entender lo que significa esa ruptura. Pensemos nada más que así como a veces pasamos 15 segundos o más antes de abrazarnos, mientras la música entra en nuestro cuerpo para que entendamos el ritmo, del mismo modo, antes de separarnos, esperemos un momento al finalizar el tango como para dejar que la música se nos vaya del cuerpo. Solo un breve instante como para cerrar el ciclo emocional que nos envolvió durante 3 minutos. Algo que nos permita respirar juntos, sentir el latido del corazón del otro y regresar a la realidad de la milonga. Y luego, sí, deshacer el abrazo de manera suave y gradual, con delicadeza, para anunciar que, aunque el baile terminó, la conexión emocional estuvo o está presente. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga
suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el arte de separarse después de un tango refleja mucho más que una simple rutina de baile. Revela algo de nuestros deseos y temores. Quedarse abrazados cuando termina el tango activa nuestra atención plena, nos permite procesar lo que vivimos y nuestras emociones, mientras que la separación abrupta simboliza un miedo al compromiso y un modo de querer evitar la intimidad. Porque de lo que estamos hablando es de cómo enfrentar una conexión humana, cómo relacionarnos con los demás. Y si fuéramos más conscientes de que en esa acción de despedida pudiera haber un gesto de amor o de ternura, haríamos que el tango sea más hermoso de lo que ya nos es. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.